No nos han enseñado a escuchar la voz del silencio, a escuchar la voz del alma. Para nosotros y para la mayoría va a ser bastante difícil conectar con una voz intuitiva, con las señales de nuestro propio camino. Y sin embargo, esa voz intuitiva es la que nos va a permitir realmente vivir una vida auténtica y una vida en libertad. Así que en el episodio de hoy hablaremos sobre las diferentes partes que se encienden en nuestro propio sistema interior y cómo podemos detectar cada una de las voces que viven en nuestro interior y cuáles son sus funciones, para así poder distinguir qué voz nos lleva a nuestro ser más real y a nuestro camino más auténtico. Bienvenidos a Polaris, un podcast de Astronovas. Soy Joana Jaramillo y juntos exploraremos las profundidades que herramientas como la astrología, la mitología y los simbolismos de tradiciones antiguas tienen para nosotros. En cada episodio descubriremos recursos, certezas y caminos hacia la sanación, explorando las emociones, las relaciones y aplicando los poderosos arquetipos de mitos, planetas y arcanos para transformar nuestra vida cotidiana. Bienvenidos. En el episodio anterior hablábamos sobre la importancia del deseo, pero lo enfocábamos como la voz que nos conecta directamente con el alma, la voz que nos permite acceder a nuestro ser más esencial. Y es una de las voces que a mí me ha guiado, que son más importantes, pero no es una voz fácil de discernir, no es fácil solamente decir, la tengo muy clara porque sé que es mi deseo, porque también habitan en mí otro tipo de voces. Ahora, este episodio quiero apoyarme en las técnicas compasivas al trauma, porque creo que nos dan muchísimas herramientas muy directas y muy prácticas para ir reconociendo estas voces internas. Hace un tiempo veía a través de Instagram a una persona que tenía un lenguaje muy claro en el que podía ver qué parte se podía encender. Más adelante te voy a comentar de qué se trataba, pero creo que para acercarnos a la complejidad de lo humano y para acercarnos a todo esto que implica la comprensión compasiva realmente, necesitamos entender cómo funcionamos. Si no entendemos cómo funcionamos, fácilmente podemos caer en una narrativa muy conductista y en una narrativa que genera separación y juicio. Entonces me voy a apoyar de un sistema que se llama Internal Family Systems o Sistema de Familias Internas, IFS, que es un método que ayuda muy bien en procesos de trauma. Y básicamente esta teoría lo que está diciendo es que todos tenemos una familia interior que está compuesta por diferentes partes. Muchas veces creemos que la sanación es no volver a sentir dolor, no sentir angustia, no sentir en ningún momento ansiedad, no tener malos días, siempre estar felices, alegres, entusiasmados. Pero en realidad la sanación tiene más que ver con la capacidad de convivir con todas estas partes, escucharlas sin juicio y empezar a ir creando o tomando decisiones que implican la comprensión y la conexión con todo lo que nosotros somos. Es decir, con convivir de una manera más tranquila y serena con todo aquello que está dentro de nosotros. Entonces, IFS habla de 4 partes fundamentales, y cuando hablamos de partes es que usualmente aparecen partes dentro de nosotros que van a cumplir 4 funciones distintas. La primera de ellas le llama IFS las partes exiliadas, que son usualmente emociones difíciles de regular, emociones difíciles de sentir, que no sabemos qué hacer con ese tipo de emociones, pero también van a ser estas partes que guardan alguna especie de trauma, algún evento sin haber sido procesado, trabajado o sin haber sido integrado. La parte exiliada entonces va a cumplir la función de mantenerse lo más alejado posible. Es casi como si nosotros tratáramos de manera muy inconsciente dejarla de lado, llevarla a lo más profundo para que no surja, porque maneja emociones que pocas veces nos han enseñado a resolver o a sentir sin angustia, sin temor, como la vergüenza, como emociones de asco, como emociones de dolor.
este tipo de emociones más fuertes, entonces empezamos a recluirlas, a tratar de evitarlas y entonces se convierte esto en partes que son exiliadas. Una de las grandes partes que tendemos a exiliar, por ejemplo, tiene que ver con la relación de nuestro niño o niña interior herida, porque es una parte muy vulnerable que puede guardar dentro de sí muchas experiencias sin recursos, o sea, sin haberlo integrado completamente, pero como nos acerca a emociones tan complejas, lo que vamos a hacer es simplemente, como dice la palabra, exiliarlas. Luego van a surgir otras partes que van a tener otra función, que son la función de gerente. Estas partes de gerente lo que van a hacer es proteger y poner orden dentro del sistema. Entonces el gerente está a cargo de que todo esto funcione, que esta familia funcione, y con la finalidad de funcionar va a crear partes protectoras, como por ejemplo el crítico interior, el juicio interior, también el que consigue metas, el que produce, el que está constantemente alcanzando un nivel de éxito o un nivel de crecimiento. Y estas partes fundamentalmente van a ocuparse de que aparentemente todo dentro de nosotros esté bien. Estas partes además van a mantener exiliadas aún más las partes exiliadas. Entonces el gerente, a través de esa protección para que podamos sobrevivir, adaptarnos y estar bien, lo que va a buscar es que la parte exiliada no surja. Entonces podemos escuchar, por ejemplo, voces muy duras como nuestro crítico interno o nuestro enjuiciador, que pueden tener voces incluso un poco más crueles, que en el ánimo de mantener el control va a exiliar cada día más a estas partes ya exiliadas de por sí. Cuando escuchaba en red social a esta persona, veía cómo estas partes gerentes pueden salir tan fácilmente. Son discursos que, por ejemplo, pueden crear este tipo de separación y de dualidad y que te dicen, bueno, si tú quieres hacer algo, simplemente decídelo y hazlo. La fuerza de voluntad, el que persiste alcanza, si lo quieres lo logras, ¿no? O si no duele no es válido. Como estas partes que nos quieren hacer funcionales, de verdad que nos quieren ver tener éxito, pero lo hacen condenando otras partes que necesitan nuestra atención. Entonces podía ver perfectamente cómo este lenguaje se maneja de manera muy común en redes sociales, en el ámbito del coaching, en el ámbito de la autoayuda, que es un poco este reclamo, ¿no? Como deja tu víctima, asume tu responsabilidad, si no quieres ver tus sombras, entonces no vas a liberarte ni a sanar, tienes que confrontar tus partes negativas también para ser honesta, responsabilízate de tu vida. Entonces son partes muy amorosas por un lado, en el que están tratando de que el sistema cada día funcione mejor, pero lo hacen con una voz extremadamente crítica. Ahora es curioso porque ninguno de nosotros tenemos esa voz crítica porque sí, de alguna forma hemos escuchado esta voz crítica, cruel o enjuiciadora en algún lugar que ha tenido un fuerte impacto, sobre todo si tenemos una personalidad que tiende a enjuiciar tanto nuestras propias acciones y las de los demás. Pero lo que quiero que vean es que la parte gerente, el gerente tiene como función principal permitir que el sistema se mantenga en ese aparente control, y si en eso va a utilizar una narrativa y un lenguaje un poco fuerte, directivo, disciplinador o riguroso, pues se va a pegar de este tipo de mensajes. Me parece súper interesante poderlo discernir, porque cuando empezamos a resolver y a entrar en este trabajo compasivo del trauma, de hecho, este tipo de mensajes nos dividen más, nos separan más y nos hacen sumergirnos en culpa, en mucho remordimiento y también en algo similar al resentimiento, porque sentimos que estamos fallados. Si fuera por mi voluntad ya lo habría logrado, si de verdad lo quisiera pues ya lo habría alcanzado. Entonces son mensajes que, si bien nacen inicialmente como protección, pueden llegar a crear un poco más
de resistencia en el sistema, porque además están exiliando más lo exiliado. Lo exiliado lo que en realidad necesita es llamar la atención para que pueda ser atendido. Entonces va a emerger en ciertos momentos donde nos vamos a sentir más vulnerables para que pueda ser atendido, para que pueda ser escuchado y para que de alguna forma le podamos dar lo que necesita. Si nosotros no escuchamos las partes exiliadas, no sabemos qué es lo que necesitamos y esa es parte de la función de los gerentes, ¿no? Los gerentes van a mantener el control y lo van a hacer protegiéndonos con ciertas voces que incluso a veces pueden ser muy severas. Luego, hay otro tipo de partes. En este caso se le llaman las bomberas. Las bomberas son estas partes que se van a encender en momentos de absoluta emergencia. Es decir, adicciones, evitaciones, entretenciones o excesos. Por ejemplo, aparece un momento de mucha vulnerabilidad, la parte exiliada empieza a surgir y a mostrar su propia vulnerabilidad para que pueda ser atendida. El gerente intenta mantener en control el sistema, pero no lo logra. Y cuando no logra mantener ese control, entonces la parte bombera sale y dice, esto es una emergencia, no queremos entrar en contacto con emociones tan duras porque aparentemente no tenemos los recursos. ¿Qué hacemos? Acudimos a defensas que son mucho más elaboradas y complejas, como lo puede ser la adicción. Ahora bien, de la adicción, lo primero que nos salta a la mente es hablar de la adicción a las drogas, la adicción al juego, la adicción al sexo, a la pornografía o la adicción al alcohol. Pero hay otros tipos de adicciones que a nivel cultural parecen ser muchísimo más inocentes o sencillas, como la adicción al trabajo, la adicción al éxito. También puede ser, por ejemplo, complacer a los demás. Funciones o mecanismos que lo que van a hacer es proteger el sistema, pero a un precio muy alto. Incluso, por ejemplo, la codependencia entra dentro de un factor de adicción. La adicción también la hemos visto culturalmente como una enfermedad incluso genética y también la hemos visto como un problema personal, es decir, la persona toma ciertas decisiones equivocadas y daña su vida con una adicción y le hace daño a las personas que están a su alrededor porque no puede ver su adicción. En realidad, dentro de estos enfoques nuevos hacia el trauma, la adicción es solamente un mecanismo de la conciencia para protegerse de emociones que pueden llegar a causar muchísimo dolor. Y como el sistema guarda el recuerdo de que no puede lidiar con eso, con esas experiencias y con ese tipo de emociones mucho más fuertes, entonces va a buscar como sea una manera o una estrategia para defenderse. Entonces toda adicción también va a cumplir un poco este rol, este mecanismo de defensa de la psique para evitar entrar en contacto con la exiliada. Ahora sabemos que son partes que son ya bomberas, entonces puede ser, por ejemplo, un trastorno alimenticio, ya sea por compulsión de comer y luego dejar de comer, ya puede ser compulsión por el trabajo, compulsión por el sexo, cualquier tipo de cosa que esté asociada al exceso, pero sobre todo que me mantenga anestesiado para no sentir aquello que está en la parte exiliada. Si se dan cuenta, todas estas partes vienen a cumplir la función de que no se toque lo exiliado. Ese es el aparente control. Y si se logra, pues vamos a tener éxito. Entonces es muy curioso porque si empezamos a ver estas partes nuestras que rechazamos, porque también rechazamos nuestra adicción, nuestro exceso, nuestra habitación, o incluso nuestros propios críticos interiores o nuestros propios juicios crueles, y los empezamos a ver como partes muy hermosas que han aprendido a adaptarse para mantenernos protegidos de algo que ellos consideran nos puede sobrepasar, podemos empezar a tener una relación muy diferente con nosotros mismos. Ahora, esto que vemos afuera, ¿no? Estas narrativas, estas construcciones que generan separación y que además te sumergen en culpa, como si tú lo hicieras a propósito porque te quieres hacer la víctima, porque no quieres encargarte de tu vida, porque no quieres ser el adulto responsable. Este tipo de lenguajes
Quiero que lo vean como el lenguaje que surge de la misma persona, de partes de sí mismas, que creen que así pueden llegar más lejos y proteger el sistema. Pero en realidad lo protegen solamente al mantener la parte exiliada. Pero entonces sabemos que realmente la libertad viviría en la capacidad en aprender a tener cada día más recursos para poder lidiar con estas partes exiliadas, con nuestro dolor, con nuestra vergüenza, con nuestros miedos, con nuestros temores profundos, con nuestras sombras, de manera compasiva. Entonces aparece una cuarta parte, la parte más importante, que dentro de IFS se le llama el self. El self asociado como esta parte que en realidad muestra quién sí somos. Tú no eres tu crítico interior, tú no eres tus adicciones, tú no eres tus reacciones o compulsiones que buscan protegerte y tampoco eres esta parte herida o esta parte en vulnerabilidad. En realidad eres más el self. El self dentro de IFS es como lo que hemos hablado en astrología, como nuestra alma, nuestro aspecto superior, nuestro verdadero yo, que en la cábala se le llama Tifaret o este sol que es el centro de nuestro sistema solar. Tiene características diferentes y para que lo puedas detectar dentro de tu psique, el self se empieza a expresar con curiosidad, conexión, compasión y calma. Entonces, si tú frente a un desafío, frente a una situación, puedes asumir un papel que está calmado, está curioso y conectado, ahí estás habitando el self. Entonces te invita a curiosear antes de enviar un juicio, antes de enviar una condena o antes de encasillar. Simplemente curiosea. Ok, y tengo muchas ganas de evadirme de esta situación con el alcohol. Ok, ¿y por qué? ¿Y por qué evadirme? Porque estoy desesperado. ¿Y por qué desesperado? No sé, no me hallo. Ok, ¿y qué es lo que está pasando en este momento que hace que sientas que no te hallas? Empieza a preguntar con total apertura y con total receptividad. Creo que para nadie es una sorpresa que cuando alguien te pregunta y es curioso sobre cómo te sientes y acepta y valida lo que sientes, sentimos una enorme sensación de conexión, de compasión y sobre todo de seguridad. Sentimos que podemos abrirnos y expresar incluso lo que más nos cuesta, lo que más tememos o lo que más nos hace sentir vulnerables. Esa es la seguridad que crea el self. Y son narrativas y discursos muy diferentes a los discursos de ya empodérate, sal de ahí, que muchas personas en esta área de la autoayuda y del bienestar utilizan. Si tú quisieras cambiar tu vida, ya lo habrías hecho. Es una cuestión de voluntad. Lo que pasa es que prefieres quedarte en el sofá que emprender las tareas que tienes que hacer. Si quieres, puedes. Es un tema de tomar la decisión. Al final es que eres infantil y te quieres quedar en la víctima. Es que te quieres quedar en esa niña herida y por eso no quieres hacer nada. Si de verdad quieres trabajar y crecer en ti, entonces tienes que aprender a ver las sombras y empezar a aceptar que tú también tienes rasgos ocultos negativos. Desde ese punto de vista partimos creando una enorme desconfianza por el ser humano. Pero esta teoría que me encanta y esta teoría que también te quiero traer en Polaris es que si empezamos a sospechar que absolutamente todas las defensas que nosotros encendemos en nuestra vida provienen de la absoluta compasión y amor profundo de nuestra psique para protegernos. Entonces vamos a dejar de usar cosas como me saboteo, tengo el síndrome del impostor, lo que pasa es que yo no hago lo que tengo que hacer, y empecemos a entender a estas otras partes que nos dicen, de pronto tengo miedo, necesito atender esta necesidad que no había atendido antes, me cuesta esta experiencia, tengo un recuerdo que todavía no he procesado al que le temo. O sea, incluso abrazar a nuestros críticos interiores, que a veces podemos sentir mucha rabia con ellos, y decir hasta con su voz cruel y con su voz
de separación me está tratando de proteger de algo. El self diría, ¿de qué me está tratando de proteger? Sería muy curioso, pero altamente conectado. Este self, que es tu ser más real, tiene características importantes. Primero, es como si se pusiera por encima de todas tus partes. Haz de cuenta que tiene una posición un poco más estratégica, como si estuviera en una especie de mirador, ¿no? Ponle un poco más alto. Más abajo de él están las partes. Algunas van a tener conflictos con otras, algunas se van a llevar bien con otras, pero básicamente podemos dividirla en tres partes, ¿no? Las exiliadas, lo que no queremos tocar en nosotros y que no queremos ni ver. Las bomberas, que están dispuestas a crear toda una emergencia en caso de llegarse a necesitar, incluso si todo se pone aún más rudo. Y las gerentes, que aparentemente están creando todo el control del sistema. Pero por encima está el self. Esta capacidad de estar por encima permite que él pueda observar todas sus partes, entenderlas y participar con ellas. Entonces puedo entender a mi parte crítica, puedo además entender a mi parte herida y puedo además entender esta gran tentación que tengo de escaparme porque siento la emergencia inminente y las puedo ver y las puedo agradecer, pero también puedo elegir algo diferente. Esta perspectiva más amplia también me permite elegir algo distinto con mucha más capacidad de visión. Y eso es lo que nos acerca realmente a la sanación. No sentir incomodidad nunca más ni dolor, sino que cada día podemos habitar más el self, el reconocimiento de que somos más que todas estas partes por separado y que podemos crear una tranquilidad, armonía en el sistema cuando yo puedo coger esa perspectiva, ampliar mi visión y verme desde otro nivel. Esto implica mucha compasión, que confundimos con indulgencia, que confundimos con pereza y que confundimos con pobrecitear. De hecho, compasión es podernos recordar cómo realmente somos, recordar verdaderamente quiénes sí somos y no quedarnos atrapados en una única parte que está solamente dándonos un reflejo distorsionado o pequeño de quienes en verdad somos. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque en el capítulo anterior hablamos del deseo. Y el deseo es justamente lo que nos lleva al self. Nos lleva a entrar en contacto con eso más elevado, con ese agente que puede activar soluciones, que puede activar la escucha, que puede activar la compasión, que puede activar la conexión y mantener la serenidad, porque logra una especie de desidentificación de sus partes. Este self es lo que está potenciando Venus, porque Venus, al ser esta voz de la autenticidad, te está planteando desde un lugar amoroso, dulce, suave y placentero para que puedas acceder a esta versión más elevada de ti. Entonces es importante que podamos discernir entre todas estas voces. Cuando tú tengas la práctica y vayas desarrollando más esta observación, notarás que en ciertos momentos se enciende más el crítico interior y te dice ciertas cosas y en cierto tono. Pero luego también vas a ver que la parte que tiendes a exiliar tiene este tipo de emociones y que cuando surgen esas emociones fácilmente aparece el bombero y te dice y te plantea que probablemente te vas a salvar si esta noche sales y te tomas unos cuantos tragos para olvidar. O si buscas a esta persona que sabes que no te hace bien, pero que probablemente calme tu sensación de vacío. Vas detectando cada voz y vas detectando cada decisión desde donde surge. Pero la voz del deseo es la voz que te conduce al self, porque te lleva a ser más tú, a ser más real y te lleva a tomar decisiones desde esa dulzura, desde esa suavidad. Entonces, cuando tú escuches algún mensaje que sea duro, separativo, enjuiciador, recuerda que son más voces protectoras de nuestra psique que la voz más elevada de ti mismo, porque esta voz más elevada siempre habla con muchísima dulzura y con muchísima calma. Entonces nos han enseñado que los mensajes divinos también tienen que ser con terapia de shock, que tiene que ser con estrellarnos contra un muro y decirnos la verdad, casi como con una cachetada, que la cachetada nos va a liberar. Pero en realidad
hay otras maneras también de aprender. Y una manera muy hermosa de aprender es haciéndolo de manera suave, dulce y compasiva, con escucha plena, sin juicio. Piénsalo. Cuando tú le cuentas algo a alguien y hay juicio, te dan ganas de no volverlo a intentar, de no volver a compartir tu mensaje profundo. Entonces, lo mismo aplica para nosotros mismos. Si te enjuicias, habrán ciertas partes de ti que no quieran revelarse porque no se sienten comprendidas. Creo que esto es un maravilloso mecanismo para reconocer todas nuestras voces y podemos llamar a la voz de Venus, a la voz del deseo, la voz de la intuición, porque nos conecta directamente con el self. Y siempre recuerda que tiene un tono amable, dulce y placentero. Recuerda que en www.astronovas.com encuentras mucho más información. Me puedes seguir por TikTok e Instagram como astro-novas, en Facebook y en YouTube como Astronovas. Y ya empezamos con la formación intensiva de astrología y tarot. Si tú te quieres unir, aún estás a tiempo. Toda la información la encuentras en la página web. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas una linda semana.